Bienvenidos. Soy Diego Cardona y los acompañaré explicándoles, conversando con ustedes sobre los conceptos claves de lo que es la transformación digital en el marco del curso ejecutivo que está siendo desarrollado por Penser, que hemos denominado Transformación Digital y Automatización de Procesos. El objetivo fundamentalmente de este curso ejecutivo es que ustedes, que lo están escuchando, que están participando, lideren el cambio hacia el futuro. Permítanme, voy a compartir mi pantalla con una presentación que utilizaré de apoyo. Lo haremos con sonido. Listos. Muy bien. Entonces, como les decía, la idea es que hablemos de los conceptos claves de la transformación digital. Un breve perfil de Diego Cardona. Me consideran un experto en temas de transformación digital. He sido alto directivo del gobierno colombiano y además he sido consultor para múltiples gobiernos en Iberoamérica, en Latinoamérica, perdón, a través de diversas agencias de apoyo multilateral, el Banco Interamericano, el Foro Económico Mundial, la Organización de los Estados Americanos. He sido también un apasionado de la educación. Lo hago porque me encanta. He estado en múltiples instituciones de educación superior, no solamente en Colombia, sino que también en diversos países latinoamericanos. Y adicionalmente he sido un partícipe activo de la generación de política pública en los temas de tecnología, en los temas de innovación, en los temas de educación. Me formé como ingeniero de base, me especialicé en gerencia de proyectos y en algunos otros temas desde la perspectiva de uso de tecnología. Hice un MBA y después me fui del país un par de años a hacer un doctorado financiado por la UNESCO sobre temas de administración. Volví al país, me metí mucho en los temas de educación desde el punto de vista de uso de tecnologías y gracias a una beca del Consejo Británico me fui a Inglaterra a hacer un postdoctorado sobre lo que es el uso de tecnología en la educación y como me falta una tuerca, es lo que por ahí dicen algunos, después me volví a ir del país hace relativamente poco gracias a una beca de la Fulbright a los Estados Unidos en la universidad específicamente de Pittsburgh eh, para mirar una investigación postdoctoral en temas de política pública de uso de tecnología en la educación. Allí están mis datos de contacto. La idea es que nos mantengamos, gracias a esta información, en la posibilidad de colaborarlos. Bueno, vamos a manejar los conceptos de transformación digital desde tres elementos. El primero de ellos tiene que ver con en dónde nos encontramos, qué tipo de entorno estamos enfrentando. Luego miraremos de qué manera podemos actuar, podemos reaccionar frente a ese entorno y los desafíos latinoamericanos que podemos tener al respecto. Esos van a ser los grandes temas que trabajaremos a lo largo de los próximos minutos. Ahora, desde el punto de vista de los entornos, acostumbro a utilizar frases célebres de personas que son expertos en estas temáticas y hay un autor que me encanta, no sé si de pronto lo identifiquen por imagen, sino de pronto por nombre, el doctor Nassim Taleb. El doctor Nassim Taleb eh, tiene varios libros. Uno de ellos es el que vemos en el costado izquierdo de nuestra pantalla, Los Cisnes Negros, lo realmente improbable de los impactos de cosas extrañas. Eso es lo interesante. Él tiene una frase que me gusta muchísimo. Él dice que hay que crear tiempo para explorar el futuro. Hay que estar pendientes de lo que pasa en el futuro. Y la idea es que ese futuro no lo deberíamos abordar con los conocimientos del pasado. Miren lo que está diciendo. Debemos pensar en el futuro y no abordarlo con el sentido común del pasado. Para gestionar el presente, lo importante es lo que ya sé, mientras que para abordar el futuro, lo importante es lo que no sé. Con eso en mente, con eso en mente, abordemos la temática que quiero que revisen. Eh, Creo que todos hemos escuchado el concepto de cuarta revolución industrial. Y en ese concepto de la cuarta revolución industrial, que fue definido por el doctor que tenemos en pantalla, Klaus Schwab, creador, fundador, actual director del Foro Económico Mundial, su equipo de trabajo se montó en la historia de otro gran autor futurólogo que fue el doctor Alvin Toffler. En la década de los 80, él planteaba una cosa maravillosa, 80, o sea, hace ya más de 40 años. Nosotros estamos ingresando a una nueva era, él lo decía en esos términos, que denominó la tercera ola.
¿Eso qué significaba? Había una primera ola que fue la agropecuaria, otra era que fue la industrial, y en los ochentas Toffler decía, vamos hacia algo que tiene que ver con un elemento nuevo, innovador, que ha cambiado todo lo que está ocurriendo o que va a cambiar todo lo que iba a ocurrir, que era la información, los datos. En la era agropecuaria, pues que eso fue desde el inicio de la sociedad, donde éramos nómadas, perseguíamos la comida, en fin, alguien se dio cuenta en algún momento de la historia que en vez de andar persiguiendo la comida, podíamos sembrarla, podíamos pastorearla, entonces se quedaron las grandes ciudades. Hubo un instante también importantísimo hacia finales del siglo XVIII, más o menos hacia 1763, 67, en algunos momentos se plantea que fue el momento en el que se logró la patente de la máquina de vapor. En ese instante sucedió algo crítico para la sociedad, que fue maravilloso, que fue un cambio de modelo en el cual se estaba generando la riqueza en la sociedad y fue la primera revolución industrial, gracias a la máquina de vapor. Ya que hay una cosa muy importante, la máquina de vapor, a pesar de que fue patentada en finales del siglo XVIII, no fue creada en el siglo XVIII, fue inventada en el siglo primero de nuestra era. Tuvieron que transcurrir 18 siglos para que una invención generara una innovación y más aún, una disrupción. Porque la máquina de vapor lo que hizo fue cambiar el modelo económico de la sociedad. Y ahí, gracias a la máquina de vapor, es que empezamos a generar riqueza, ya no por tener tierra, lo que eran los imperios antes de la revolución industrial, sino porque podemos potenciar el trabajo gracias a las máquinas. Más o menos hacia la época de la Primera Guerra Mundial, una persona que creo que todos identifiquemos, Henry Ford, se dio cuenta que él podía lograr cosas maravillosas, que fue la segunda revolución industrial. Lo que se hace es fundamentarnos en la producción en masa. Y gracias al uso de la electricidad y las líneas de ensamblaje, se logró llegar inclusive al concepto de que todo el mundo podría tener un vehículo. Todo el mundo podía acceder a las máquinas siempre y cuando cumplieran unas condiciones. Ford lo decía, me imagino que coloquialmente en ese momento, yo le puedo dar un vehículo a cualquier persona en la humanidad, siempre y cuando cumpla tres condiciones. La primera de ellas, que sea un vehículo Ford. La segunda, que sea un vehículo modelo T. Y la tercera, que sea de color negro. Y eso era fundamentalmente porque estaban aproximándose a la producción en masa, segunda revolución industrial. Eso evolucionó y más o menos en la década de los ochentas, cuando el doctor Toffler indicaba que algo venía, algo grande venía, eso fue lo que se denominó la tercera revolución industrial y fue el uso intensivo de los computadores personales. Ya la computación, ya los computadores existían, pero lo que se dio en los ochentas fue un cambio radical. Ya no eran las grandes máquinas que procesaban datos, sino que eran los computadores personales. Ahí Bill Gates en un libro bellísimo que escribió, indica en su prólogo, el futuro que yo observo y que yo espero es el de un computador en cada escritorio. Inclusive en la segunda edición, 1 o 2 años después de que publicó el libro, dijo, perdón, me equivoqué. El futuro no es que yo tenga un computador en cada casa. El futuro es acceder a la información a través de la red. Y hace relativamente poco el doctor Schwab, en el 2017, hizo referencia a que estábamos en ese momento migrando, haciendo un paso hacia lo que él denominó la cuarta revolución industrial. Una revolución en la que la tecnología está transgrediendo esas fronteras entre lo físico, lo digital, lo biológico. Muchos de nosotros tenemos aparatejos internos para poder sobrevivir, para poder estar viviendo. Entonces, son marcapasos. O lo que pasa continuamente, yo soy de los que tienen relojes viejitos, pero hoy por hoy es muy estándar que yo en el reloj pueda saber cuáles las pulsaciones que tengo, cuánto caminé, cuál es mi presión, cuál es mi temperatura. Estamos metiéndonos tecnología en nosotros. Eso es una cosa que estamos hablando de que es hoy la cuarta revolución industrial. Algunos dicen por ahí que ya estamos en la quinta revolución. Miren, hasta que una organización como puede ser el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano, la UNESCO no nos diga lo contrario, yo continuaré hablando de la cuarta revolución industrial. Ahora, una cosa sí es interesante, la velocidad del cambio entre revoluciones es cada vez mayor. La primera revolución industrial no duró sino 140 años, desde 1770 hasta 1910.
140 años. Luego, la segunda revolución industrial duró 70 años, entre 1910 y 1980, datos aproximados. Y luego, la tercera revolución industrial duró 35 años, desde 1980 hasta más o menos 2015. El libro se publicó en el 2017, pero la conceptualización ya venía de manera previa. Eso significa que cada vez nos demoramos menos. Si esa es la tendencia, uno podría decir 140, la mitad 70, la mitad 35, la cuarta revolución industrial en la cual se supone que nos encontramos debería durar poco más de 17 años, es decir, que para el 2033 ya deberíamos estar cambiando de era. Sin ser un experto de fondo en estas cosas, yo diría, esto va a ser mucho más rápido. Inclusive, ya estamos pensando, muchos autores, que estamos en la quinta revolución industrial. O sea, las velocidades del cambio son cada vez mayores. ¿Y eso qué implica? Que estamos en unos entornos muy desafiantes. Hay algunos que los denominan los entornos VUCA, porque son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Un modelo que fue nacido en la década de los 80, hace ya casi 50 años, por parte de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Uno diría, oiga, Diego, pero pues, ¿cómo estamos hablando de una teoría de hace 50 años? No, es que Oxford hace relativamente poco, en la primera década de este siglo, hizo una reevaluación y se dio cuenta que no había muchos cambios con respecto a lo que decíamos hace 50 años. Y ellos lo llamaron los entornos TUNA, turbulentos, inciertos, innovadores, novedosos, ambiguos. Y miren, uno diría, pues es que de una década, porque ya estamos en la tercera década de este siglo, la cosa como que deberíamos reevaluarla. El Institute for the Future en Silicon Valley ya lo define. Los entornos van, entornos quebradizos, que generan ansiedad, que son no lineales, que son incomprensibles. Y hace un par de años hay una institución muy interesante que es el Instituto para el Liderazgo Adaptativo que planteó los entornos RUPT, rápidos, impredecibles, paradójicos, desordenados, complicados. Esto lo precisaremos en un curso ya mayor en el cual los estamos invitando desde Penser para que conozcan en detalle todas estas tendencias que estamos hablando de lo que es el hoy, lo que está ocurriendo hoy y que se nos viene hacia el futuro. Bueno, ahora bien, miremos un poco lo que está ocurriendo hoy, porque esto que vamos a ver no es futuro, eso es hoy. El doctor Gerd Kleinhardt, un tipo espectacular, es un músico, no recuerdo la nacionalidad en este momento, suizo, sueco, bueno, es del norte de Europa. Vive en San Francisco, en el Silicon Valley, y hablando de futuro, hablando de para dónde van las cosas. Es maravilloso, búsquenlo en internet, vale la pena. Él tiene un libro muy interesante que es Technology versus Humanity. Eso podría intuirse que es el choque entre la tecnología y los humanos. Todo lo contrario. Él lo que está diciendo es cómo se colabora la tecnología y la humanidad en un entorno tan cambiante como el actual y que está totalmente transversalizado por la tecnología. Miremos estos minutos esto es muy cortico, estos son 2 minuticos, 3 minuticos. Veamos 3 minutos de lo que está ocurriendo hoy. We are at a pivot point in history. Humanity will change more in the next 20 years than in the 300 years before. Technology is now the defining factor of our society. We will be able to travel virtually to the most amazing places directly from our living room or using our mobile devices. Billions of devices and objects will be connected in the Internet of Things. Soon, technology is moving inside of us, becoming a part of us. Our contact lenses will be connected to the internet and nanobots will be in our bloodstreams, fixing our cholesterol. Life will be magical, abundant, full of possibilities. What could be better? Because we know, don't we, that what makes us human will never change. I know what you're thinking. Connectivity is like oxygen. We need it to live. Even at the price of losing our privacy? Your connected car, your smart fridge, your wearables will talk to your doctor and your insurance company. Yes, indeed, data is the new oil. These exponential changes are unstoppable. Man and machine will converge. We are about to transcend humanity. Is it creepy or useful? Is it heaven or is it hell? What will it mean to be human in a world where everyone will need to be amplified or augmented by algorithms? By 2027, computers are likely to match the capacity of the human brain.
perhaps even reach some kind of awareness or emotional intelligence. Yes, artificial intelligence and cognitive computing are incredibly powerful. But if we fail to consider the unintended consequences, such as, for example, an intelligence explosion, these advances could be more dangerous than nuclear weapons. Why would we expect robots or artificial intelligence to share or even understand human values, ethics, and emotions? Technology doesn't have ethics, but the future of humanity depends on it. We need to spend just as much time on the norms and the values and the context than we spend on technology itself. After all, the future is not just something that happens to us, the future is something that we create. Are you ready for your future shock? Come with me and see where the story takes us next. Miren lo que nos está diciendo el doctor Lenhart en este corto video. Los invito a que busquen la página web de él. Es muy interesante, tiene gran cantidad de materiales, no solamente desde el punto de vista de contenido, sino también desde el punto de vista de videos, de elementos fáciles de digerir. La tecnología no tiene ética. Quien le da la ética a la tecnología somos nosotros los humanos. Toda la transformación digital que se requiere para enfrentar un entorno como el que estamos viviendo está fundamentado en tecnología, clarísimo, sí. Además, tecnología digital, pero la tecnología no tiene ética. Y segundo elemento que nos plantea el doctor Lenhart en este corto video. Hoy, la tecnología no tiene la capacidad de procesamiento que tenemos nosotros los humanos. Aquí encima de nuestro cerebro, aquí arribita, en esta parte de nuestra cabeza, tenemos una máquina maravillosa que es capaz de tener velocidades de procesamiento sustancialmente superiores a las de cualquier máquina hoy. No le crean a Lenhart, créanle a Ray Kurzweil, que es el director de tecnología de Google, quien se puso de acuerdo con la NASA y montaron todo un proyecto maravilloso que se denomina Singularity University. Y ahí lo hace porque está creando un concepto que es la singularidad. Y la singularidad es el momento en el cual las máquinas van a tener velocidades de procesamiento superiores al humano. Eso no ha ocurrido. Lenhart lo dice en ese video. Por ahí, para el 2027, vamos a tener el momento de la singularidad, el momento en el que las máquinas van a tener velocidades de procesamiento superiores al humano. Eso no ha ocurrido. Ahora bien, eso es como la bomba atómica. La bomba atómica es tecnología y no es buena ni mala. El uso que le damos a la bomba atómica es lo que le da ese concepto de ética. Debemos darle más tiempo a la ética, a la perspectiva humana, que a la tecnología. Tengan en cuenta eso cuando nos aproximemos. Porque ¿qué? ¿Cómo hacemos para reaccionar frente a lo que está pasando? La idea es que lo hagamos con transformación digital. Y por eso arranquemos en definir rápidamente qué es transformación digital. A mí me encanta este informe del Banco Mundial, es de finales del año pasado, quedó publicado este año. Cuando tengan la presentación o cuando estén con nosotros en el curso ya completo, van a poder coger el material y seguir todos estos enlaces. Ahorita, pues la grabación, ustedes podrían rápidamente sacar un snapshot y luego seguir el código QR que allí tenemos. Y los va a llevar directo al documento que tenemos. ¿Sí? Ahí paso por encimita y él automáticamente me lo intenta abrir porque todo está enlazado dentro de la presentación. ¿Qué nos dice el Banco Mundial de lo que es el concepto de transformación digital? Primero, es la integración de tecnologías digitales, porque tecnología hay gran cantidad de tecnologías digital en cualquier área de la organización. Ahora bien, ¿para qué? Pues para modificar cómo estamos operando en nuestras organizaciones y lo más importante, aportar valor. Para eso es que estamos utilizando tecnologías digitales. Ahora bien, para poder implementar la tecnología, la transformación digital, es fundamental realizar cambios culturales. Fíjense por dónde arrancan, culturales, en la organización y también desde la perspectiva operativa. Porque lo importante es adaptarnos al mercado y adicionalmente aprovechar esa gran cantidad de oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes. ¿Y qué es una tecnología emergente? Cuando estén en el curso completo,
Allí vamos a hacer el énfasis de lo que es una tecnología emergente. Vamos a ver ejemplos de lo que son tecnologías emergentes. Vamos a revisar las condiciones bajo las cuales una tecnología se puede considerar emergente. Porque es que finalmente la transformación digital va a depender, entre otras múltiples cosas, de la tecnología emergente. Ahora bien, esto que es la tecnología emergente, la transformación digital, ¿dónde es que va a impactar? Y va a impactar fundamentalmente en la cadena de valor de la organización, pero no solamente allí, también en los temas financieros, logísticos, de gestión humana, y miren lo importante, en la estrategia y en todo el soporte transversal que se requiere para que nuestra organización opere. Y entonces, cuando estamos hablando de que la transformación digital tiene que impactar la cadena de valor, este es el concepto porteriano de la década de los 80, que se ha ido evolucionando, que se ha ido adecuando a los entornos. El doctor Porter hoy no habla de la ventaja competitiva, el doctor Porter hoy habla del valor compartido. En el tema financiero, si la organización no se mantiene desde el punto de vista financiero, no tiene futuro. Así sea la Cruz Roja, así sea el gobierno, así sea Oxfam, necesita generar dinero. Y obviamente para poder operar necesita una logística y además necesita la gente. Para que desde una perspectiva estratégica podamos, gracias a una serie de elementos que están siendo de soporte transversal, lograr el objetivo de nuestra organización. Cualquier organización, de manera genérica, lo que tiene que lograr es generar valor para la sociedad, porque sin ello no lograríamos la sostenibilidad de las organizaciones. Desde el concepto del trípode de la UNESCO, no es única y exclusivamente la sostenibilidad ambiental, que es muy importante, tiene que trascender los temas ambientales. Tenemos que lograr una sostenibilidad social, es decir, le generamos valor a la sociedad. Si no le generamos valor a la sociedad no nos va a comprar nuestros productos, bienes o servicios. Y si no nos lo compra, no tendremos sostenibilidad financiera. Entonces, fíjense que la sostenibilidad, que es el objetivo final de cualquier organización, tiene un trípode muy interesante, que tiene por un lado la sostenibilidad ambiental, por otro lado la sostenibilidad financiera y adicionalmente la sostenibilidad desde el punto de vista social. Profundizaremos en ello a lo largo del curso maravilloso y los invitamos a que hagan. Ahora bien, hay muchas formas de aproximarnos a la transformación digital. A mí me encanta este, que es de una institución en Inglaterra, que habla sobre cuál debe ser ese marco de la transformación digital. Y para ello, la transformación digital se fundamenta en el uso de la información, de los datos, del conocimiento y propone cuatro grandes prácticas. Por un lado, la innovación y creación del conocimiento. Por otro, el desarrollo del conocimiento. En tercera instancia, la gestión y uso de ese conocimiento. Y finalmente, lo que tiene que ver con las asociaciones e intercambios necesarios para poder lograr que ese conocimiento se divulgue, se aplique, innove. Cada una de estas cuatro grandes prácticas está asociado a cuatro elementos. Y cada uno de esos cuatro elementos, cuando uno los sigue, se da cuenta de la manera en la cual podríamos hacer un proceso de implementación en nuestra organización. Entonces, fíjense que la transformación digital como proceso está dependiendo de el conocimiento, de los datos, de la información. Y eso requiere un cambio de cultura en nuestra organización. Tenemos que movernos desde el punto de vista organizacional hacia una cultura digital que se basaría en una infraestructura tecnológica. Entonces, dense cuenta que la tecnología es lo de menos. Está en la base, pero por encima de la tecnología debemos tener en cuenta la cultura organizacional. ¿Y quién genera la cultura organizacional? Nosotros, los humanos. Cada uno de estos elementos, de acuerdo a este marco europeo, tiene una serie de momentos que tendríamos que revisar y que lo haremos de manera precisa y detallada durante el desarrollo de la versión completa de nuestro curso. Ahora, ¿cómo implemento la transformación digital? Hace poco estaba siendo evaluador de un proyecto de grado en la Universidad Nacional de Colombia y encontraba ese autor, ese estudiante, veintipico de modelos diferentes para aproximarse a la transformación digital. ¿Cuál es el que tengo que utilizar? Cojan lo mejor de cada uno de los modelos que se van a presentar. Sean muy críticos con respecto a los modelos, porque las recetas pueden ser peligrosas. Lo importante es conceptualizar, darnos cuenta de nuestra realidad, en dónde está nuestra organización, en dónde está el entorno. Y lo que pasa hoy, mañana posiblemente ya no nos va a servir. Entonces tenemos que ser muy proactivos en la búsqueda de ese posicionamiento organizacional para conocer, identificar y apropiar el mejor modelo que se acoja a nuestra realidad y a nuestras necesidades. ¿Eh?
A mí me encanta uno que hizo hace un par de años, hace unos 4 o 5 años, el Ministerio TIC a través de Impulsa, en el que decía que para lograr la implementación de un proceso de transformación digital deberíamos comenzar con la sensibilización. ¿De quién? De la gente. Sensibilización es lo primero. No piensan en tecnología, sino que piensan en la manera en la cual la gente va a reaccionar. Adicionalmente, es clave hacer un diagnóstico de nuestra organización, del entorno, para de esa manera, si nosotros armar un plan de transformación digital, fortaleciendo los habilitadores del entorno que nos van a permitir hacer ese ejercicio y adicionalmente llegar a la implementación. Hecha la implementación, lo que tenemos que hacer es un seguimiento para retroalimentarnos y hacer un ejercicio de mejoramiento continuo. Este es un modelo muy genérico. Pero si ustedes revisan las diferentes oportunidades que van a existir en el entorno y que ya están siendo operativas, no se alejan mucho de lo que yo les estoy proponiendo acá. Que no lo hago yo, lo hace una organización como es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, o lo que hace Impulsa, que es la organización dedicada a apoyar a los emprendimientos en este país. Entonces, hagámosle caso y ustedes lo podrán conocer. Sigan el enlace, el documento ya lo han bajado de internet. Si ustedes lo buscan así, modelo de madurez para la transformación digital de Impulsa, no lo van a encontrar, pero ahí en ese enlace lo van a poder encontrar. Ahora bien, hay dos grandes elementos que dice esta propuesta que deberíamos tener en cuenta. Por un lado, nuestra actividad, nuestro negocio, sí está cogiendo los temas digitales y para ello se plantea que vamos a través de la cadena de valor tradicional porteriana de la década de los 80 con todas las mejoras que este ha tenido y que termina hoy en el modelo de la generación de valor compartido, que se lo tenemos que entregar a un usuario, a un cliente, a un ciudadano. Y la cadena de valor pues no ha cambiado mucho, hay que partir de unos insumos, que luego yo lo que hago es cambiar esos insumos para poder prestar un servicio, un bien, un producto, y de esa manera también estar continuamente pensando en su innovación para luego mantener una relación muy cercana con mi usuario, con mi cliente. Pero para poder hacer eso, nosotros necesitamos un soporte. En su momento eran las actividades de soporte, es la gestión inteligente que tenemos que hacer de nuestra cadena de valor. El modelo define muy bien una serie de elementos que tenemos que verificar, tanto en la cadena directa como en la cadena correspondiente al soporte. La herramienta que ya vamos a ver en detalle durante el curso les va a permitir hacer ese diagnóstico de una manera muy eficaz, muy eficiente y muy efectiva. Casi que el objetivo final del módulo que se verá en su momento es terminar con un diagnóstico claro de la situación organizacional para enfrentar, para abordar el tema de la transformación digital. El segundo elemento, el primero, como les decía, es el de los negocios. Es nuestra organización, está nuestra organización diseñada para ser digital. Y la otra, ¿cuáles son esos habilitadores que permitirían que, siendo mi organización proclive al uso de tecnología, y si no lo es, lo impulsaríamos para que lo fuera? Esos elementos de contexto que permitirían que lo pudiéramos hacer. Y aquí son tres elementos grandes. El modelo, la estrategia y el gobierno de la organización lo permite. La organización, las competencias lo permiten. Y la vigilancia que estamos haciendo desde el punto de vista tecnológico nos lo va a permitir. Nuevamente, la herramienta nos va a permitir identificar una serie de factores que evaluaremos, que calificaremos, para que terminemos con un diagnóstico de lo que es nuestra posición desde el punto de vista de organización frente al abordaje de la transformación digital. Hecho ese diagnóstico, podríamos armar nuestro plan. Entonces, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Gracias a la identificación de los habilitadores y del nivel de digitalización de mi organización, yo puedo ser como organización, como empresa, un principiante. O podría ser un conservador. Mire, yo soy de los que prefiero esperar a que otros se aporreen. Prefiero no ser muy pionero. O yo podría ser un tipo súper actualizado, una organización que está en el borde de la tecnología, con todas las implicaciones que ello tiene, porque ser un pionero es ser el primero, donde nadie ha llegado, donde no hay información y donde existen gran cantidad de riesgos. Si no tienen nada que hacer los domingos a las 3 de la mañana, yo los invito a que busquen en internet a Joel Barker. Joel Barker tiene un libro maravilloso que se llama Pioneros de Paradigma.
y hace una homologación, una equivalencia entre lo que puede ser un pionero hoy en el ámbito de la gestión organizacional y lo que fueron los pioneros en el antiguo oeste en los Estados Unidos. Entonces él dice que los pioneros son los que primero llegaron y se llenaron de dinero en la fiebre del oro, pero también en el camino desde la costa este hacia la costa oeste en los Estados Unidos en esa época, ese camino está lleno de pioneros con las flechas en las espaldas, que murieron en el intento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y por eso en muchas ocasiones es mejor no ser el pionero, sino ser alguien que está totalmente transformado. El objetivo es movernos desde ser un principiante hacia ser un transformador. Si siguen ese código QR que tenemos en pantalla en este momento, van a poder acceder a la plataforma en la cual tenemos un Excel. Tampoco es ciencia de cohetes, es un Excelito donde podemos hacer ese diagnóstico. Ahora, y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los retos que tiene la transformación digital? Y no lo voy a decir yo. Hay un adagio popular que dice, subámonos en hombros de gigantes para ver lejos. Entonces yo me voy a subir en hombros del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene un documento en el cual define claramente cuáles son los desafíos que tenemos hoy para poder abordar la transformación digital en Latinoamérica específicamente. El Banco Interamericano se dedica a este hemisferio. Entonces, ese documento lo que apunta es a cuáles son esos elementos a los cuales le debemos tener cuidado cuando abordamos un ejercicio de transformación digital. Y son cuatro. El primero de ellos tiene que ver con las capacidades y el talento digital. Gente. El segundo de ellos tiene que ver con la cultura organizacional y la resistencia al cambio. Gente. En la base tenemos a la gente. Nosotros, no la tecnología. Obviamente la tecnología es importante y por eso también es clave que miremos cómo la tecnología está respondiendo o está siendo muy innovadora, muy por delante de lo que el marco normativo y las políticas públicas definen. Aquí hay una complicación importante, o no complicación, un desafío. A mí me gusta ser asertivo en el lenguaje. Cuando uno dice problema, uno dice, "Bueno, esto no llama, qué pereza los problemas". En cambio, si uno habla del desafío, si uno habla del reto, eso llama la acción. Los marcos normativos se mueven a una velocidad sustancialmente menor a la que se mueve la innovación tecnológica. Siempre la innovación tecnológica va por delante de el proceso reglamentario. Y es importante que nosotros actuemos dentro de los marcos reglamentarios, teniendo en cuenta las oportunidades que me da la tecnología. Como se dan cuenta, lo importante es humanizar la tecnología y no automatizar los procesos. Mucho cuidado, por favor. No, es que mi transformación digital la voy a hacer metiéndole elementos tecnológicos al proceso. No, 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 mucho cuidado. Tenemos es que lograr humanizar la tecnología a la cual podríamos tener acceso, identificar la tecnología adecuada, no lo último en tecnología. Una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Lo que podemos hacer en nuestro país va a depender muchísimo de las capacidades que tenemos a nivel nacional, la conectividad. Miren, es que una cosa muy diferente es lo que podemos hacer en Bogotá, Medellín, Barranquilla, con conectividades maravillosas, a lo que podemos hacer en Leticia o en Mitú, capitales de departamento y con realidades radicalmente diferentes. Entonces, tenemos que buscar la tecnología adecuada, no lo mejor en tecnología. Mucho cuidado con eso. Ahora bien, y ahora sí, para dejarlos tranquilos. No sé si conozcan al doctor Hubbard. También guerra de secesión en los Estados Unidos, segunda mitad del siglo XIX. Este señor es súper interesante. De pronto no lo identifiquemos por nombre, a él como autor, pero de pronto sí conocemos una de sus grandes obras, que además son dos hojitas. Una de las grandes obras de este personaje, dos hojitas. Él era periodista y por eso escribía muy preciso. El mensaje García. La carta García, y si no la conocen, búsquenla en Internet. San Google, que todo lo sabe, todo lo puede y lo que no se lo inventa. Tengan cuidado con lo que encuentran en Internet a través de estos maravillosos buscadores como los Google. Y además con todas estas herramientas de inteligencia artificial que hoy por hoy están apareciendo y que se le están pegando a todas estas herramientas previas. El mensaje García es una cosa maravillosa porque es un llamado a la acción. Y este señor, Hubbard, tiene una frase muy interesante que debemos tener en cuenta para lo que vamos a hacer. Miren, una máquina.
llamémoslo tecnología. Bueno, obviamente las tecnologías digitales en la segunda mitad del siglo XIX no eran que existieran y que fueran muy avanzadas. Entonces él hablaba de máquinas. Hablemos hoy, fraseémoslo, una tecnología puede hacer el trabajo de 50 hombres comunes. Inclusive, el Foro Económico Mundial, en el informe de El futuro del trabajo del año pasado, de diciembre del año pasado, publicado a principios de este año 2024, indicaba que el 25%, 23% era el dato exacto, de los trabajos en América Latina iban a desaparecer como resultado de la implementación de tecnologías emergentes. Una máquina, una tecnología, puede hacer el trabajo de 50 hombres comunes. Sin embargo, y fraseando a quien vimos hace unos minutos, el doctor Gerd Leonhardt, la tecnología no tiene ética. Quien hace uso de la tecnología es el humano. Es decir, quien realmente tiene todas las capacidades y además la creatividad somos nosotros los humanos. Y la frase de Hubbard termina en esos términos. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. La invitación es a que seamos hombres extraordinarios. Y cuidado, el concepto de hombre sin perspectiva de género. La invitación es a que seamos extraordinarios, de tal manera que aseguremos nuestro futuro y el de nuestras organizaciones. De verdad que muchísimas gracias por estos minutos y ojalá este abrebocas los invite a que nos metamos en el curso de inversión completa. Allí nos veremos. Diego Cardona, mis datos están allí. Que tengan un excelente día.